queridos estudiantes de tercero de secundaria, a esta su clase de Ciencias de la Naturaleza. Soy su maestra Yarleti Pérez y estaré acompañándolos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a iniciar, así que prepara tu espacio de trabajo. Ten a mano todos los materiales que necesites para emprender este conocimiento en esta nueva etapa de formación. Ahora sí, vamos a ver primero el siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. No olvides utilizar tu mascarilla, lavarte las manos constantemente y mantener el distanciamiento social. Si sigues estas medidas, puedes preservar tu salud. Ahora estamos listos. Vamos a iniciar. Hola, Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora, y lista para iniciar la clase. Excelente. Pues ¿me podrías ayudar diciendo qué vimos en la clase anterior? Por supuesto, mi banco de información recopiló datos importantísimos. En la clase anterior hablamos sobre el concepto de movimiento y decíamos que se define como el cambio de posición de un cuerpo. También pudimos conocer que la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y su estado en reposo es la mecánica, y que esta a su vez se subdivide en tres grandes ramas, que son la cinemática, la dinámica y la estática. Por último, pudimos conocer lo que es un sistema de referencia, que es un conjunto de coordenadas espacio-tiempo que se requiere para poder determinar la posición de un objeto en el espacio, y que su trayectoria es la línea que describe un móvil durante su movimiento. Así es. Ya que hemos organizado las ideas principales, ¿qué tal si conocemos la palabra clave del día de hoy? Y la palabra clave es velocidad. Velocidad es una magnitud física que expresa la relación entre el espacio recorrido por un objeto, el tiempo empleado para ello y su dirección. En una clase anterior pudimos ver que la velocidad relaciona el espacio recorrido por un móvil en el tiempo en que lo hace, especificando la dirección. Y esa palabra se relaciona con el tema que vamos a tratar en el día de hoy, la clasificación de los movimientos. Con este tema podrás describir los tipos de movimientos que existen y podrás tener un mejor manejo en la resolución de problemas. Vamos a recordar que en la clase anterior conocimos que el movimiento es ese cambio de posición que experimenta un cuerpo respecto al sistema de referencia que elija. Y dentro del movimiento existe un concepto muy interesante que se encarga de relacionar ese camino que se transcurre durante el movimiento, es decir, esa línea que va desde la posición inicial hacia la posición final. Neurona, ¿sabes cuál es ese concepto? Por supuesto, se refiere a la trayectoria. Así mismo es, la trayectoria. Y de acuerdo a esa trayectoria que describen los móviles, se puede clasificar el movimiento en dos tipos principales: movimientos rectilíneos y movimientos curvilíneos. Los movimientos curvilíneos, a su vez, se pueden clasificar en tres importantes: los movimientos circulares, movimientos elípticos y movimientos parabólicos. Vamos a conocer de qué tratan cada uno de estos movimientos. El movimiento circular describe una trayectoria en forma de círculo o circunferencia. Por ejemplo,
esos movimientos que realizan los discos mediante están sonando las músicas. ¿Has visto ese equipo de música que presenta discos? Ese movimiento específicamente. Si nos referimos a los movimientos elípticos, es porque ese movimiento presenta una trayectoria en forma de elipse, es decir, ese movimiento que realizan los planetas alrededor del Sol. ¿Y cuál nos faltaría, Neurona? El movimiento parabólico. Exactamente. Por último tenemos el movimiento parabólico, en donde la trayectoria de este movimiento es en forma de parábola. Por ejemplo, ese movimiento que podemos ver en los arcos, o mejor dicho, en los juegos de básquetbol, cuando un basquetbolista tira la pelota y ese arco que se forma al momento de realizar ese tiro. ¿Lo puedes relacionar? Excelente. Si nos referimos a los movimientos rectilíneos, estos presentarán las características de que presentan la misma trayectoria, pero la diferencia estará en el comportamiento que realicen estos movimientos. En base a estos, los movimientos pueden ser rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente variado. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito más sobre los movimientos rectilíneo uniforme. En el caso de este movimiento presentan tres características principales. La primera y la más importante es que la velocidad es constante, es decir, que no varía. La segunda es que este movimiento, ese móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y la última característica es que recorre una trayectoria en línea recta. Por ejemplo, imagínate que nos estamos montando en un vehículo. Si te fijas en el tablero del chofer, podrás notar dónde marca la velocidad. Si miras detenidamente y observas que esa velocidad se mantiene constante, quiere decir que estamos ante la presencia de un movimiento rectilíneo uniforme. Podrás darte cuenta que recorre la misma distancia en el mismo tiempo. Por ejemplo, podrás recorrer 10 metros en 5 segundos. Si vuelves a contar otros 5 segundos, podrás notar que habrá recorrido nuevamente 10 metros. ¿Ves la relación? Es en ese caso en que nos estamos encontrando con un movimiento rectilíneo uniforme, porque la velocidad es constante. ¿Vamos bien hasta aquí, Neurona? Así es, profesora. Se entiende perfectamente. Eso me parece excelente. Ahora bien, en el movimiento rectilíneo uniforme se utilizan una serie de fórmulas que vamos a ver a continuación. Las fórmulas que podemos utilizar en el movimiento rectilíneo uniforme son las siguientes. En donde esta parte representa el desplazamiento, que sería igual a la velocidad por esa variación en el tiempo. También esta se puede expresar de la siguiente manera. Distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Si vamos a utilizar la fórmula de la velocidad, sería de la siguiente manera. Velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, que sería lo mismo si dijéramos esa variación del desplazamiento entre la variación del tiempo. Y en base a esta obtenemos la fórmula del tiempo. Tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Ahora bien, las unidades de medida que utiliza cada fórmula son las siguientes. Para la distancia o el desplazamiento se expresa en metros. Para la velocidad, metro sobre segundo.
Y para el tiempo lo expresamos en segundo. Hay que tomar en cuenta que para el movimiento rectilíneo uniforme no vamos a tener aceleración, ya que nuestra velocidad va a ser constante. Muy bien, neurona. Así es. Espere, identifico que tenemos una pregunta vía redes sociales. Pues vamos a escucharla. Ela Camil López, desde Mano Guayabo, nos envía la siguiente pregunta. ¿Qué informaciones puedo obtener con las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme? Interesante pregunta, Ela Camil. Con estas fórmulas puedes obtener la distancia recorrida por un móvil, el tiempo que le toma recorrer esa distancia y la velocidad que emplea para recorrerla. Todas esas informaciones las puedes obtener de ese móvil. Por ejemplo, de una pelota, de un niño montando bicicleta, de una persona caminando o de un automóvil en la carretera. ¿Alguna otra pregunta, neurona? No hay más preguntas, profesora. Bueno, pues vamos a aplicar estas fórmulas para resolver algún problema que se nos pueda presentar en el camino. En este caso vamos a utilizar el siguiente. Un automóvil se mueve a una velocidad constante de 120 kilómetros por hora en la autopista de las Américas, aquí en la República Dominicana. Y nos tiene como incógnita, ¿qué distancia recorre en 2 horas? Y también nos pregunta, ¿qué tiempo tarda en recorrer 190 kilómetros? Primero vamos a buscar el tiempo. Antes que todo, hay que determinar si este ejercicio o esta incógnita es o pertenece al movimiento rectilíneo uniforme. Esto es fácil de determinar, ya que la velocidad es constante y esa es una característica que solamente presentan este tipo de movimiento. Después de aquí, podemos sustituir las variables necesarias y, utilizando las fórmulas que tenemos, realizar los cálculos correspondientes. Vamos a ver. Vamos a organizar nuestros datos. Nos dice que presenta una velocidad de 120 kilómetros por hora. Y nos está preguntando qué distancia recorre en 2 horas, o sea que nos está dando el tiempo. Y lo que nos pregunta es la distancia. Entonces, a partir de aquí, vamos a utilizar la fórmula de la distancia, que corresponde a velocidad por tiempo. Y decimos lo siguiente. Distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Vamos a sustituir los valores por las variables presentadas. Distancia es igual a 120 kilómetros por hora por el tiempo, que serían 2 horas. Neurona, ¿me puedes decir cuánto sería multiplicar 120 por 2? Por supuesto que sí. 120 por 2 es igual a 240. Excelente, serían 240. Vamos a eliminar esta hora que está dividiendo con esta que está multiplicando y nos quedaría como unidad el kilómetro. Como en el Sistema Internacional de Unidades hemos visto que la distancia se mide en metro, vamos a convertir este kilómetro a metro. Y sería de la siguiente manera. En 1 kilómetro hay 1000 metros. Simplemente sería multiplicar estos 240 kilómetros por 1000 metros. Y en este caso sería 240.000 metros.
Entonces podríamos decir que la distancia que recorre en 2 horas es de 240.000 metros. ¿Vamos bien, neurona? Así es. Pues vamos a ver ahora el tiempo en que recorre 190 kilómetros. Toma los apuntes que necesites porque vamos a borrar la pizarra, ¿te parece? Nuevamente, nuestros datos presenta una velocidad de 120 kilómetros sobre horas. El tiempo de aquel ejercicio sería de 2 horas. Y en nuestro caso vamos a tener una nueva información, que es la distancia que recorre, o mejor dicho, la distancia de 190 kilómetros. Y en este caso nos pregunta en qué tiempo recorre esa distancia. Vamos a utilizar la fórmula del tiempo, que sería tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Sustituimos nuevamente los valores. El tiempo es igual. La distancia son 190 kilómetros. Entre la velocidad, que serían 120 kilómetros por hora. En este caso, neurona, si dividimos 190 entre 120, ¿cuánto nos daría? 1.583. Excelente. 1.583. Eliminamos los kilómetros y nos quedará la hora. O mejor dicho, la hora que está dividiendo pasará multiplicando. Para no utilizar el tiempo en decimal, vamos a hacer la conversión de estos en minutos y en segundos. Entonces sería lo siguiente. El tiempo sería igual, tenemos aquí una hora más, multiplicamos 583 por 60. ¿Por qué por 60? Porque en una hora tenemos 60 minutos. Neurona, nuevamente necesito tu ayuda. Si multiplicamos 0.583 por 60 minutos, ¿cuánto sería? Es igual a 1 hora 34 minutos. Perfecto. 1 hora, 34 minutos. Serían 34.98 minutos, neurona. En este caso todavía nos quedan decimales. Vamos a transformar esos decimales en segundos. Y sería de la siguiente manera. 1 hora, 34 minutos, más la multiplicación de esos 0.98 por 60. ¿Por qué por 60 nuevamente? Porque en un minuto hay 60 segundos.
Y en ese caso, ¿cuánto sería esa multiplicación, Neurona? ¿Cuántos segundos nos quedan? 59 segundos. Excelente. En total, el tiempo que le tomó a ese vehículo recorrer 190 kilómetros es de 1 hora, 34 minutos y 59 segundos. ¿Entendiste, Neurona? Así es, profesora. Espero que ustedes en su casa también hayan comprendido estos ejercicios. Pueden realizar diferentes cálculos, como por ejemplo, el tiempo que te tomas en ir de tu casa al colmado, o también en qué velocidad lo haces y la distancia que recorres. Pues Neurona, ¿qué tal si realizamos una pequeña trivia? ¿Te parece? Me parece excelente. Te voy a mencionar 3 enunciados. Me vas a decir si corresponde a verdadero o si es falso. Y en el caso de que sea falso, tienes que justificarme la respuesta, ¿te parece? Me parece bien. Perfecto, pues vamos con el enunciado número 1. Y dice lo siguiente: el movimiento puede ser rectilíneo o curvilíneo. ¿Eso es falso o verdadero? Eso es verdadero. Muy bien. Y en el caso de que dijéramos lo siguiente: el movimiento curvilíneo puede ser uniforme o uniformemente variado. ¿Eso es verdadero o es falso? Espere, estoy analizando. La respuesta es falso, porque esta clasificación se refiere al movimiento rectilíneo. Excelente. Y vamos con la última pregunta. Sería lo siguiente: el movimiento de los planetas alrededor del Sol es un tipo de movimiento elíptico. ¿Eso es falso o verdadero? Eso es verdadero. Muy bien. Espero que ustedes en sus casas también lo hayan aprendido. Pues Neurona, ¿qué te parece si me dices qué hemos aprendido en el día de hoy? Por supuesto, en la clase de hoy aprendimos que un cuerpo está en movimiento si cambia de posición respecto al sistema de referencia escogido y según la trayectoria descrita pueden ser rectilíneos y curvilíneos. También aprendimos que los movimientos curvilíneos pueden ser circulares como el giro de las manecillas del reloj, elípticos como la trayectoria de los electrones que forman el átomo y parabólicos como el rebote de una piedra cuando es lanzada al agua. Además, conocimos los tipos de movimientos rectilíneos, como el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente variado. Por último, aprendimos que el movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza por presentar una velocidad constante, es decir, que no cambia, y a partir de eso vimos las fórmulas que se utilizan y cómo podemos emplearlas para calcular los movimientos que realizamos a nuestro alrededor. Excelente. Mis queridos estudiantes, hemos llegado a la parte final de nuestra clase de hoy. No se olviden acceder al enlace que aparece en pantalla para que puedan ver estas clases nuevamente y puedan retomar los apuntes que le faltaron. Recuerden que pueden auxiliarse de sus docentes y de sus padres. Y me despido con una frase del increíble Stephen Hopkins. Él dijo: la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Nos vemos en un próximo encuentro.